Bien, damos la bienvenida al líder del movimiento sindical de la República Dominicana, uno de los hombres más esforzados por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, pero además un gran conocedor de lo que es el sistema de salud, el sistema que tiene que ver con los fondos de pensiones, que tiene que ver con el sistema de salud de la República Dominicana. Recibimos aquí a Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, pero también director general de los programas Panorama Actual. Bienvenido, Jacobo Ramos. Bueno, muy buenos días. O sea que está en su casa. No, esta no es la casa mía. Esta es la casa de Medina. Cuéntame, de Miguelito. Mire, el lunes que concluyó, Sí. bueno, concluyó hoy, las centrales sindicales fueron las actoras principales, o actrices principales de la prensa. La portada del Nacional dice que las centrales sindicales denuncian cómo el tema de pensiones, las AFP, se apoderan de los recursos de los trabajadores. ¿Cómo es eso? Bueno, como ustedes pudieron observar, lo que dijo el periódico fue una declaración que dimos las tres centrales, en el sentido de que, como ustedes han visto todos los estudios que se están haciendo y se están proyectando, las AFP de la República Dominicana, que son manejadas por el sector financiero del país, se están llevando la mayoría de los beneficios de los trabajadores. Y las gráficas están ahí. Los estudios dicen que ellos se están ganando el 46% de la ganancia que generan los fondos, mientras los trabajadores le están endosando el 10.5%. Entonces, cuando tú haces el análisis de proyección, en el 2028, cuando se pensionen los primeros trabajadores de este régimen que tenemos en vigencia hoy, las pensiones van a andar por menos de 30% del salario cotizable de este momento. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de pensiones de 4.500 pesos, de 4.000 pesos. En el 2028. Así es, por los bajos salarios que tenemos en la República Dominicana. Entonces, evidentemente que un sistema que genere esa inequidad, ese desbalance, pues tiene que ser revisado. Y por eso nosotros le hemos enviado un documento al gobierno, al presidente Medina, donde le hemos estado reclamando que hay que revisar la ley 8701 de manera integral. Y justamente en el día de ayer se celebraba una reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, hice la exposición en el Consejo, y ya el tema fue agendado para la próxima reunión del Consejo, donde se van a tratar. Vamos a invitar a la CIPEN, vamos a invitar a la ADAR, que es la organización que agrupa las AFP de la República Dominicana, y por qué no al sector sindical, para que expongan cada uno sus posiciones respecto a estas declaraciones que se han dado y a estos estudios que se han publicado en diversos periódicos del país. O sea, es una situación fundamentalmente crítica en el sistema, pero esas son de las cosas que ustedes estaban señalando ahí. Por ejemplo, yo te escuché hablar en tu intervención de los especialistas, o sea, de las sociedades especialistas de la República Dominicana, que tú vas y algunos te dicen que no cogen seguro. Entonces, ¿para qué tenemos ley de seguridad social? Claro. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí lo que ha pasado es que ha habido una falta de gestión de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la que tiene que supervisar tanto los riesgos laborales como la salud, para obligar a esas sociedades médicas que se incorporen en el sistema de la ley de seguridad social, porque la ley es para todos, las leyes son para cumplirla. No puede haber privilegio dentro del marco de una ley tan importante para la República Dominicana como la ley fundamental de la seguridad social, que ustedes saben que es una ley orgánica constitucional. Claro. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social muy parecido al de Chile. En sus últimas declaraciones, Ramos, usted hizo mención de que debemos evitar que en República Dominicana pase lo que está aconteciendo en Chile. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que está pasando en Chile ahora mismo es que 1 millón de personas, mayoría trabajadores, han salido a las calles, conjuntamente con los grupos sociales y sindicales, a reclamar la modificación del sistema de pensiones de Chile. ¿A reclamar? La modificación, pero porque el sistema que tenemos aquí es igual al de Chile. Sí, pero antes se decía que ese era el ejemplo, el guía. No, y fíjate una cosa, en Chile hay una particularidad, y
y es que las pensiones van a tener el 60% del salario, y mira la presión que eso ha generado. Que es más que la que tenemos aquí. Exactamente. Claro que sí. Imagínense aquí, en la República Dominicana, que este tema va a continuar, porque nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de la reforma integral de la Ley de Seguridad Social, empezando por el tema de las pensiones. Entonces, eso es para que ustedes vean lo grave que es el caso de la República Dominicana. Y es simple, mira, tú analizas, por ejemplo, lo que establece la ley. La ley dice de 0 a 30% una de las comisiones, que es la que está en cuestionamiento de los beneficios. Cuando tú haces un análisis de la región nuestra, con la que nosotros somos comparados, que es con Centroamérica, correcto. Usted ve que en los diversos países centroamericanos las comisiones andan por 7.5, 10.5 y la más alta es de alrededor de 12. La comisión es Sí. que se ganan las Esa AFP, misma comisión, un 7, esa misma comisión. Y aquí en el país, le pusieron, de que comenzó el sistema previsional, lo llevaron a 30. A 30. Entonces, exactamente. Lo que evidencia una actitud de la parte de las administradoras de fondos de pensiones de querer manejar de manera excesiva los fondos, o sea, ganarse los dineros de los trabajadores de manera, yo creo que no ética, de verdad que no, porque la verdad es que cómo es posible que un instrumento que, aparte de que en este momento es cuestionable lo que se está haciendo con los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones, dice la ley, que deben servir para programas de desarrollo del país. Claro. Sin embargo, y especifica cuáles son esas áreas y cómo se pueden utilizar los fondos. Sin embargo, esos fondos están yendo, la mayoría, a certificados financieros en el Banco Central, que lo está utilizando fundamentalmente el Estado, el gobierno. Y no digo que esté mal, pero, por ejemplo, eso entonces de alguna manera le resta la efectividad al uso de los fondos. Y entonces eso es cuestionable desde el punto de vista de lo que establece la ley. son fondos sedentarios que están ahí. Bueno, no son sedentarios, lo utiliza el gobierno. Algunos lo O sea, están en certificado en el Banco Central, la mayoría en instrumentos financieros, Sí. que están sirviendo a proyectos que desarrolla fundamentalmente el gobierno. que generan beneficios económicos financieros. Exacto, Solamente eso. Exacto. ¿De cuántos millones estamos hablando ya? Bueno, hay 370.000 millones alrededor acumulados hasta el día de hoy en los fondos de pensiones. Eso dicen las últimas estadísticas que hemos revisado de la Superintendencia de Pensiones. O sea que la situación es difícil. El diputado Cabrera tiene tiempo No, el planteando... diputado Cabrera planteando elaboró una un posición, proyecto. de ley de la reducción de un 30 a un 15. Sí, y lo aprobaron en la Cámara de Diputados, Sí, pero inmediatamente llegó al Senado, de donde están los que paró. resguardan los intereses del sector financiero. El proyecto fue engavetado en una comisión, la Comisión de Seguridad Social y Laboral, Sí. Están engavetados, descansando eternamente. durmiendo el sueño de los justos. Exactamente. En lo que llega el 2028, que es cuando se van a pensionar los primeros de República Dominicana, ¿en qué deberán invertirse esos 300.000 y pico de millones de pesos Sería más, para que sean rentables? Sería más entonces. No, pero de aquí a allá. Ah, de aquí a allá. De aquí a allá, ¿en qué debe invertirse? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que se tienen que invertir de acuerdo a lo que establece la ley. Tú sabes que en la Superintendencia de Pensiones existe una comisión que se llama Comisión de Clasificación de Riesgos de la inversión de los fondos de pensiones. Son las empresas que van a accesar a esos fondos tienen que tener una característica fundamentalmente AAA, dice la ley. AAA que establezcan una serie de parámetros en términos de lo que es la magnitud de la inversión, la capacidad que tenga la empresa, la solvencia, etcétera, y otros aspectos que la ley establece. Y cuando esos fondos se llevan ahí se determina cuáles empresas pueden hasta ahora utilizarla. Hasta ahora han sido pocas las empresas que han podido accesar a esos fondos por la rigurosidad de las medidas para poder utilizarlo. ¿Y la ley de fideicomiso que se estableció? Bueno, Aún no ha... no, eso no ha arrancado. arrancado. Eso está todavía en pañales en la República Dominicana. Bueno. O sea que la ley de seguridad social, para que el pueblo dominicano, los trabajadores y trabajadoras tengan una idea, tiene que ser modificada porque es una ley que a 14 años de su ejecución no ha logrado los objetivos para los cuales fue creada. ¿Por qué decimos que no ha logrado? Porque tenemos alrededor de 3.5 millones de trabajadores que no están protegidos por la ley, ellos y sus dependientes. Pero además de eso,
Cuando tú haces una revisión, no tenemos plan básico de salud, lo que tenemos es un plan de desarrollo de salud. No tenemos los sistemas de atención primaria que establece la ley para abaratar el costo en la materia de seguridad social, no se han podido implementar todavía. Hay subsectores que están fuera, hay un régimen contributivo subsidiado que abarca a todos los trabajadores informales que tampoco ha arrancado, no se ha podido implementar. Y no se ha podido implementar por una cosa muy sencilla, es un invento de la República Dominicana, porque eso no existe en ninguna parte del mundo, solamente aquí. Y por eso, y un país donde hay 56% de gente trabajando en la informalidad, correcto, es muy difícil implementar un sistema como el que está planteado en esa ley de seguridad social. Otro de las fallas es que no se ha podido establecer, aunque se ha avanzado ahora un poco, es en el establecimiento, en la transformación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales para convertirla en una institución que sirva de equilibrio en el sistema, que es como dice la ley. Ahora recientemente se están dando algunos avances que tenemos la esperanza de que ya con estas leyes que se han aprobado, pues se pueda integrar el Servicio Nacional de Salud, que está concebido en la ley de 1896, no era necesaria ni siquiera la ley 123-15. La que creó el exactamente, no era ni siquiera necesaria porque lo contempla la ley 8701, pero tú sabes que vivimos en el país de las leyes. Aquí hacen una ley para cada cosa. A propósito de leyes, los dominicanos tienen a veces mucho temor cuando se quiere modificar una ley que inicialmente se creó para beneficiar a la gran mayoría, pero siempre hay sectores que se benefician más que la gran mayoría. Entonces, ¿cómo se resguardaría que se produzca una modificación a esta ley sin que sean afectados más de lo que están las grandes mayorías del país? No, porque si tú sometes una reforma de la ley de carácter integral como la que estamos planteando nosotros, lo que se van a hacer es corregir los problemas que tiene la ley, hacerle ajustes. Por ejemplo, no vamos a eliminar las cosas que han funcionado en la ley, que hay algunas que han funcionado. Claro, lo que vamos a eliminar son las distorsiones. Por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de que no tengamos en esta ley regímenes especiales especificados por esta ley funcionando, eso es un problema. Porque hay, por ejemplo, te puedo mencionar, trabajadores de la construcción, trabajadores del sector agrícola, trabajadores que ganan bajo salario, porque su característica así lo es, y que son intermitentes, entran y salen del trabajo. En esta ley están marginados, reciben apenas servicios de salud limitados, pero no integrales. Por ejemplo, no tienen riesgos laborales, su pensión no se sabe quién se la va a garantizar. ¿Quién se la va a dar? Correcto. O sea, y debería la ley establecer los regímenes especiales para trabajadores de difícil cobertura. Sin embargo, eso no se ha podido lograr. Esas son cosas que hay que corregir en esa ley. Hay que buscar la forma de que los fondos de pensiones definitivamente puedan garantizar una pensión digna para los trabajadores, en donde las empresas que están encargadas de manejar estos fondos no puedan hacer lo que ellas quieran. Yo veo ahí que la Superintendencia de Pensiones tiene que apretar, porque fíjate, hay un debate en este momento sobre, y ustedes han visto un elemento oficial, por ejemplo, del sistema, haciendo algún planteamiento, algún señalamiento. No, claro. O sea, ellos están como si no fuera con ellos, cuando es un tema que le atañe a la superintendencia, es la que tiene que regular, es la que tiene que establecer cuáles son las reglas, pero si le permitieron a la AFP que ellos colocaran del 0 al 30 y que la colocaran en 30, evidentemente que lo hicieron, porque y eso es lo que pasa. Hablamos de cuándo. ¿Cuándo podemos decir que se inicia este proceso ya de la modificación de la ley de la seguridad social? Bueno, el presidente lo enunció en su discurso de toma de posición. Señaló que probablemente en este gobierno se va a reforzar esa ley y se va a tomar algunas medidas. Vamos a esperar de que eso sea así. Nosotros confiamos en la palabra del presidente, creemos que tiene la mejor intención de hacerlo y se lo hemos solicitado ya mediante un documento que le hemos enviado. Además, creo que él, en el consenso de también algunos sectores empresariales, aunque no lo manifiesten, para no entrar en contradicción con su propio sector, de la necesidad de que se reforme la ley de seguridad social. Hablamos, Jacobo, de que existe ya más capacidad, más madurez y más visión del movimiento sindical frente a esta ley, de que se van a hacer planteamientos ajustados a la realidad de hoy, casi 15 años después, ¿no?
y que eso van a redundar en beneficio de los trabajadores. Eso supone. Bueno, déjame decirte, yo puedo hablar con mucha autoridad en ese tema porque yo fui de los líderes sindicales del país que se opuso a esa ley, de los pocos que lo hizo. En el 2001. Cuando se iba a implementar, que correcto. se hicieron todas las consultas a nivel nacional, yo no asistí a ninguna, porque nosotros teníamos una apreciación de que los que se trataba era un negocio, como efectivamente se ha demostrado, del sector bancario. No, ¿por qué tú crees que el sistema previsional, o sea, el sistema de pensión entró primero? Comenzó primero que salud, exactamente. Ahí Sí, ya sí, exacto. tú podías inducir que esta ley era una ley ¿Por dónde iba la ley? que lo que trata es de hacer negocio. Y hay 3 subsectores que están en la ley, y todos son agentes del sector financiero. Las ARS, ¿de quiénes son? Del sector financiero. Así es. Las AFP del sector financiero. Y los seguros que intervienen, porque intervienen las compañías aseguradoras también en la ley de seguridad social. Sí. O sea, entonces eso te dice muy claramente de que hay un problema que hay que resolver. No sé en qué momento, pero es urgente que el gobierno convoque una comisión tripartita donde estén los empresarios, las centrales sindicales y bueno, ¿por qué no? Las autoridades que tienen que ver con todo el tema del sistema de seguridad social y otros sectores que se incorporen para discutir una reforma integral de esa ley y corregir las fallas que tiene, que son muchas. Aquí usted vio, por ejemplo, una denuncia que hay ahí de que hay instituciones que inscriben a los trabajadores por debajo del salario cotizable para evadir la seguridad social. Para evadir la seguridad social. O sea, que es gravísimo. Correcto. Eso le está produciendo al sistema, señores, a la cuenta de la salud, un grave problema, un gran déficit. Entonces, evidentemente que eso hay que resolverlo. El tema del veto, que nosotros no estamos de acuerdo con que lo eliminen, sino que lo reglamenten. No puede ser que se pueda vetar todo en la seguridad social. Tiene que haber un mecanismo de que sean cosas específicas. Claro. Las que tú puedas, como sector, vetar para evitar estancar procesos que han debido darse y que no se han dado justamente porque muchas veces hay sectores que se oponen al desarrollo. Por ejemplo, las estancias infantiles, que no se ha logrado desarrollar lo óptimo de las estancias infantiles, entonces acusan de incapacidad al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, pero hay que decirle al país que el problema es que los empresarios se han opuesto a que se le entregue el cápital completo al Instituto Dominicano de Seguros Sociales para que puedan ejecutar las obras, para que puedan fortalecer el régimen de estancias infantiles del sistema contributivo. Y entonces la gente desconoce que esas cosas se dan en el Consejo. Y fundamentalmente ahí es que están los problemas. El tema del FONAMAC, que tiene que ver con los accidentes de tránsito, y ahora recientemente se formó una comisión para tratar de buscarle una solución definitiva. FONAMAC, Jacobo, dile al público que El FONAMAC es un fondo nacional que establece la ley de seguridad social para la utilización de esos fondos para cuando una persona tiene un accidente. Se paga un cápita ahora era de un 9.50, ahora es de un 12, pasó a un 16 puntos por afiliado, sí. 16 pesos por afiliado, y ese fondo se distribuye entre las ARS. Pero ¿es efectivo eso? Porque las ARS manejan ese fondo, pero cuando tú tienes un accidente, ¿dónde te llevan? Al Darío Contreras, al Juan Bosch, al de Arias Lora, y al final termina el gobierno asumiendo, el Estado, asumiendo la responsabilidad de sanarte, porque los accidentados, ustedes saben que son de alto costo. Sí. Un accidentado te puede durar en un hospital 3 meses. Sí, así es. Entonces, ya ustedes saben lo complejo que es el tema. Ya eso explica por qué los empresarios o el sector privado tienen interés de no manejar ese capítulo. Señores, continuamos con nuestra entrevista panorámica, nuestra entrevista estelar con Jacobo Ramos, presidente de la CNTD, director general de los programas Panorama Actual que se transmiten por este canal 25, el canal 35 y canal 22 desde San Pedro de Macorís. Hemos estado hablando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con las AFP y todo lo que se está armando alrededor de esta acción que busca favorecer a muchísimos dominicanos. Pero hay un tema también que es de gran interés para el sector trabajador de nuestro país y es el intento o la intención que existe de modificar el Código Laboral de nuestro país. Hay intenciones por el sector privado de hacer cambios que les beneficien a ellos y que entendemos que van en contra del sector
laboral de nuestro país. Mientras tanto, el sector de los trabajadores tiene planteamientos muy firmes de cómo debe ser esta modificación. Jacobo Ramos, su opinión al respecto de esta intención de la modificación del Código Laboral. Bueno, como tú sabrás, esa discusión murió, y murió sencillamente porque se rompió por la forma en que se aprobó el salario mínimo en la reunión del Comité Nacional de Salario pasado, porque se hizo sin la presencia del sector sindical, violentando todo el tripartismo, claro. Y evidentemente que nosotros reaccionamos retirándonos del diálogo sobre la modificación del código. Pero ustedes saben, nosotros sabemos que hay temas del código que hay que modificar. Una legislación que tiene ya más de 20 años, sin embargo, el elemento de contradicción entre el sector empleador y el sector laboral fundamentalmente es el tema de la cesantía, que pretenden los empleadores eliminarla, que hay que decir en beneficio del movimiento sindical del país, que tanto critican algunos sectores, incluyendo el sector de ustedes, que a veces incomprensiblemente, en vez de defender al actor social, ataca al actor social, que lo que hace es reclamar a los sectores dominantes de la sociedad, el capitalismo, el que permitan a los trabajadores organizarse, que le permitan negociar colectivamente, que le paguen salarios justos, que le tengan una protección social en materia de seguridad social oportuna, y lo que hacen es atacarnos de manera incomprensible. Fíjate, ese punto, esa reunión están suspendida, porque mientras se esté planteando la eliminación de la cesantía, nosotros no nos vamos a sentar en una mesa de diálogo para discutir la reforma al Código Laboral. Ahora, cuando sea una agenda que lo que pretenda es tomar el código y corregir las fallas que pueda tener el código, por ejemplo, en materia procesal, te pudiéramos decir que hay temas ahí que nosotros estamos de acuerdo con que sean cambiadas, y otros aspectos que el código sabemos que tiene que haber los ajustes, pero en beneficio de lo que te decía del movimiento sindical es que el único país de los que, vuelvo y te reitero, se nos mide en la región norteamericana, sí, que tiene cesantía es República Dominicana. Nosotros. Los demás no tienen la cesantía. ¿Qué tienen entonces? Eso es un beneficio, bueno, no sé qué tienen porque no conozco las legislaciones de cada uno de esos países de manera específica, pero sí sé que en el único país donde hay seguridad social, cesantía, es en la República Dominicana. De la región. Lo cual los trabajadores, tanto los altos ejecutivos como los trabajadores de las empresas, tienen que agradecerle al movimiento sindical que no ha permitido, bajo ningún criterio, que se elimine esa conquista del año 92. Eso es correcto. Entonces, yo pienso que no todo es malo y estamos ahí trabajando. Lo que le estamos diciendo al gobierno, en vez de trabajar en la modificación del código, con ese aspecto dentro, vamos a modificar la ley 8701, que sí se ha demostrado que es ineficaz, que resuelve poco en beneficio de los trabajadores y evidentemente amerita reforma. Eso es lo que hemos dicho y en eso estamos. Nosotros hemos planteado también dentro de esa reforma al código que se modifique la forma en que se discuten los salarios en la República Dominicana, porque ustedes saben que cada 2 años tenemos un circo en donde los empresarios van a ese comité a ofrecer el 3%, nosotros vamos a demandar el 40% y al final el aumento de un 12%, un 14%. Entonces hay que buscar una forma de que este mecanismo de discusión de negociación de salario se convierta en un mecanismo de estudio del salario y que establezca lo que pasa realmente en materia salarial en la República Dominicana, y es que el salario ha perdido en 10 años el 30% del poder adquisitivo y que no se vislumbra la posibilidad de que se produzca una discusión que mejore los salarios con los empresarios porque el mecanismo evidentemente no lo facilita. Entonces, en ese sentido hemos estado planteando una modificación, inclusive llevamos al Congreso un proyecto de ley donde le planteamos a los y las legisladoras que deberían someter un proyecto de ley de aprobar salario por indexación anual. O sea, según la inflación se ajusta el salario. Claro. Sin embargo, eso fue también engavetado por los representantes de los trabajadores, que son los legisladores, y del pueblo en sentido general. Que es lamentable que no tengamos legisladores que representen a los trabajadores en ese Congreso que tenemos, porque si tuviéramos esos representantes ahí, de algún modo ellos pudieran estar legislando a favor de la clase trabajadora dominicana, pero estamos ausentes de legisladores
que representen esos intereses. Hay una parte, Jacobo, del Comité Nacional de Salario que solo actúa en función del salario mínimo. ¿Por qué sobre el mínimo? ¿Por qué nada más No, porque está limitado al salario mínimo. Solamente. Sí. Por eso justamente que estamos planteando Que se abra más. Que sea un comité nacional, Claro. un consejo nacional de salario que haga estudios y que hable de todos los salarios. Exacto. No solamente el salario mínimo. mínimo, pero está limitado al salario mínimo, Solamente lamentablemente. Entonces, por eso tú ves que en la economía, cuando se produce un aumento de salario, tiene tan poco impacto. Porque aunque los empresarios dicen, no, eso produce un despegue automático, realmente No hay todo el despegue, mundo sabe que no hay tal despegue despegue automático. Eso no es verdad, no es real y no se siente en la economía porque los empresarios de este país no entienden, señores, que una forma de distribución de riqueza justa es precisamente aumentar los salarios a la gente que está en el sistema productivo nacional. O sea, y eso se convierte inclusive en un beneficio para ellos mismos. La capacidad de compra. Claro, porque ¿qué es lo que pasa cuando se aumenta el salario? Que la economía se dinamiza capacidad de compra, y eso retorna inclusive a los propios empresarios, que son los que generan la riqueza, que son los que tienen las industrias, que son los que tienen el mercado del comercio. O sea, entonces no entiendo por qué ellos siguen tratando de imponer una política de salarios de hambre en un país en donde todos los indicadores que se han hecho, que hacen organismos internacionales, dicen que uno de los países donde peor salario se paga en la región. Nuestro país, Jacobo, tiene varios salarios mínimos, pero hay 17 escalas salariales. Es terrible. Entonces siempre se está hablando de que aquí se necesita un salario mínimo que ronde a los 20,000 pesos aproximadamente, porque será la única forma de compensar los altos costos de la canasta familiar. Entonces, ¿qué hay que hacer para eliminar tantas escalas de salario mínimo? Bueno, o si la eliminamos, ¿cómo afectaría eso al sector empleador o al sector privado? mira, no, hay que eliminar todas esas escalas salariales y hay que buscar un salario promedio mínimo de base, como pasa en todos los países del mundo civilizados. Y evidentemente que eso se puede lograr si hubiera la conciencia y la voluntad política, obviamente, del Estado, porque tiene que haber una voluntad política del Estado determinante para hacer que el salario se convierta en un instrumento de combate a la pobreza. Desarrollo. Exacto, de desarrollo. ¿Qué pasa? Eso es posible. Lo que pasa es que hay que discutir con estos sectores que tú sabes que tampoco dejan que los trabajadores se organicen, que es otra cosa que le hemos planteado. Bueno, si ustedes no quieren subir los salarios porque de manera general eso puede afectar a algunos subsectores de la economía, pues vamos a permitir a los trabajadores que se organicen, que hagan sindicatos y que negocien directamente con las empresas, porque entonces la empresa dará el salario que tenga la capacidad de dar en cada una de ellas, pero eso tampoco se permite. Entonces, evidentemente que eso se constituye en una retranca para que nuestros trabajadores puedan tener salarios adecuados en un país que ustedes ven los índices, aunque el presidente anunció que la pobreza ha descendido en la República Dominicana, y no tengo por qué dudarlo porque hay unos programas interesantes que el gobierno ha puesto en marcha, pero todavía la pobreza sigue siendo bien alta en la República Dominicana, el desempleo es un problema gravísimo, no como dicen los empresarios, que lo que no genera, lo que no permite que haya más empleo es el Código de Trabajo, algo lo más absurdo. Merecen el Nobel de Economía, claro, evidentemente, porque ¿cómo tú vas a decir que el Código, que está hecho simplemente para proteger el derecho del trabajador, te va a hacer un elemento y dejas de lado. También el de ellos, y dejas de lado, entonces los problemas que son estructurales del país, que sí son los que no permiten que se instalen más inversiones en el país. ¿Cuáles son? El tema del déficit eléctrico, el tema de las trabas burocráticas que hay para que una empresa se instale. Costo del transporte. El costo, el transporte que está un monopolio, evidentemente. Y seguridad jurídica. La seguridad jurídica, que no existe en el país, que son los temas que deberíamos estar trabajando. Y no el Código de Trabajo. Y no el Código de Trabajo, que lo único que hace es proteger al trabajador de que no le vayan a violar sus derechos, porque la cesantía, hay que decirlo, es un derecho eventual. No siempre a un trabajador le toca la cesantía. Si renuncia no le toca. No, si renuncia no le toca. Si comete una falta y hay que despedirlo grave, tampoco le toca. O sea que es un derecho eventual, además. Es correcto. Entonces, evidentemente que no es por ahí que tenemos que ir.
pero vamos a esperar. El gobernador del Banco Central hace un año fue vocero ¿tú te acuerdas del salario? Bueno, él ha sido un partidario de manera recurrente en los últimos años de que hay que aumentar los salarios. Y déjame decirte, gobernador del Banco Central, incluso pidiendo que se aumente el salario en el país. Puso el ejemplo de un empleado que trabaja en su casa en jardinería, si no me equivoco. Claro, que sí. vivió la situación por la que él vivía en un problema de salud y con un salario tan bajo. Mira, nosotros aspiramos que en el presupuesto que se va a elaborar ahora, el presidente incorpore un aumento de salario que para ya para está el sector encaminado, público. está encaminado. Sí, pero vamos a esperar. Yo tengo la esperanza de que el presidente va a incorporar partidas para el aumento de salario. Ya se mejoró, parece que sí, como tú lo decías al principio del programa, en el sector salud se han mejorado los salarios, se han mejorado también en el sector agrícola y en otros sectores. Vamos a esperar que en el resto de la administración pública, claro, en la administración pública de abajo, se aumenten los salarios, en la media también se aumenten los salarios, para que entonces eso se coloque de ejemplo y que el sector privado también se anime y haga un aumento general de salario sustancioso que beneficie a la gran mayoría del país que trabaja en las empresas y en los centros comerciales. Ramos, las tareas fundamentales del movimiento sindical, vamos a decir ya para este tramo final del año, ¿cómo tú la resumirías? Mira, la resumiría muy sencillo. Nosotros estamos ahora asumiendo una discusión con la Plataforma Laboral de las Américas, que es el PRADA, que no es más que el posicionamiento del movimiento sindical continental sobre todos los temas que tienen que ver con la clase trabajadora y con la pobreza, con la marginalidad en los países nuestros. Estamos empoderándonos de esa plataforma para diseñar una política de reivindicación en favor de los trabajadores en materia de vivienda, en materia de mejor seguridad social, en materia de transformación del tema del salario, en lo que tiene que ver con el tema de las pensiones, en el tema que tiene que ver con, señores, las exenciones o sea, ¿cómo te explico? Todo lo que tiene que ver en materia de beneficiar a la clase trabajadora y que nosotros podamos impulsar de esa plataforma, lo vamos a hacer. Por ejemplo, hemos dicho que si se va a desarrollar una reforma fiscal integral, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene que ser para gravar a las ganancias, la ganancia de los más ricos del país. No pueden ser impuestos generalizados que perjudiquen a las grandes mayorías, porque aquí los impuestos son generalizados. Tienen que gravarse las transacciones financieras, tienen que gravarse la grande fortuna, el gran patrimonio. Entonces, hacia ahí creemos que se puede hacer una reforma integral que le dé mayores ingresos al gobierno y también reduciendo la evasión fiscal, como ya dijera el director de la Dirección General de Impuestos. Dijo en otro día que eso es devastador. Pero no es un problema de que lo digan, es un problema de que se ejecute un plan que sea efectivo y que le garantice al país un sistema donde no haya evasión. Y él lo conoce, porque parece que es un experto, el que se ha colocado en esa posición, por lo menos dio una demostración de eso. Esperemos ahora que se pase de las palabras a los hechos. Tuvo el valor de denunciarlo ahora. No, y frente a los empresarios. Correcto. Bueno, mira, Jacobo, la Constitución de la República y acuerdos internacionales preservan el derecho a la libertad sindical en República Dominicana. Sin embargo, en la práctica, los empresarios están totalmente opuestos a permitir a que se reúnan grupos de trabajadores y formen sindicatos en sus empresas. ¿Cómo va a luchar el movimiento sindical para defender este derecho a nuestro país que está siendo pisoteado en estos momentos? Mira, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos ha desarrollado como 5 cumbres sobre ese tema, como una forma de llamar la atención del sector empleador, del gobierno, de las autoridades internacionales en materia de trabajo, de que en la República Dominicana lamentablemente no se respeta la libertad sindical. Y la muestra es que en la OIT, donde viajamos cada año a la conferencia internacional, la República Dominicana tiene más de 10 quejas. ¿10 quejas? Sí, por violación a la libertad sindical. Okay. Ahora mismo se está conociendo un caso, varios casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la comisión en Washington. Evidencia eso que aquí no se respeta la libertad sindical. Aquí sí hay empresas que dicen que tienen sindicatos, pero tú sabes que son sindicatos amarillos, muchos de ellos. Te pudiera enumerar, por ejemplo, el este del país.
tú vas a un hotel del este del país, tú preguntas, ¿qué hay sindicato? Y el trabajador te dice, no. Y entonces después aparece en la secretaría registrado un sindicato. Sí. Pero ¿quién dirige el sindicato? Entonces son sindicatos blancos, sin personas, arreglados para que evidentemente se crea que hay un sindicato. Entonces eso no es libertad sindical. El movimiento sindical tiene que desarrollar una campaña amplia, profunda, y ojalá y las autoridades nos acompañen en eso, porque también hay que decir que aquí ha habido muchos problemas para el cumplimiento del tema que tiene que ver con la libertad sindical, y cuando vamos a la justicia tienen ganancia de causa los empresarios en la mayoría de los casos. Jacobo, el tiempo se nos fue. Sí. Vamos a darte quedan 2 minutos, así que tú, al despedir el programa, un mensaje a la nación. Un mensaje al país, que tengamos esperanza en este nuevo cuatrenio. Vamos a ver cuáles son las políticas que el presidente Medina va a poner en marcha. Yo espero que en esa política estén incluidas cosas que tengan que ver concretamente con los trabajadores, con el mundo del trabajo. Así que eso es lo que pudiera decir, y que mantengamos la esperanza y además que estructuremos un plan de lucha para beneficiar a la clase trabajadora dominicana. Gracias, Ramos. Bueno, gracias a Jacobo Ramos, líder del Movimiento Sindical de la República Dominicana, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Muchas gracias por estar con nosotros. Nino Peña, Edwin de la Cruz. Feliz resto de este día.